A ver, ¿alguna vez se han puesto a escuchar las noticias sobre el Banco Central y han pensado, ¿y esto? ¿Qué tiene que ver conmigo, con mi plata? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a conectar estas decisiones económicas que suenan tan grandes, tan lejanas, directamente con la billetera. Y lo vamos a hacer de una forma que de verdad todos podamos entender. Y es que seamos sinceros, ¿no? Escuchar términos como la Fed, la inflación o el famoso S&P 500 puede ser intimidante. Suena como un idioma completamente diferente, ¿verdad? Pero la cosa es que, aunque parezcan conceptos súper lejanos, en realidad están influyendo en todo, en lo que cuesta el café de la mañana, en los intereses de una hipoteca y, claro, en el futuro de los ahorros. Entonces, ¿cuál es el plan? Sencillo. Lo que vamos a hacer es trazar una especie de mapa, uno bien claro, para entender de una vez por todas cómo funciona la economía y qué significa todo esto para cualquiera que esté pensando en empezar a invertir. Vamos a conectar todos esos puntos que parecen sueltos, juntos. Ok, sección 1. Las reglas del juego. A ver, ¿quién está a cargo de la economía? Porque, aunque a veces no lo parezca, la economía no es un caos total. No. Tiene reglas, y hay unas cuantas instituciones muy, pero muy poderosas que son las que escriben esas reglas. Básicamente, son las que arman el tablero de juego para todos los demás. Y bueno, absolutamente todo comienza con una figura clave, el Banco Central. Pensemos en sus decisiones como si fueran la primera ficha de un dominó gigantesco. Lo que ellos hacen, ese pequeño empujón inicial, pone en marcha un efecto en cadena que, créanme, recorre todica la economía. Y de todas las herramientas que tienen, hay una que es la más poderosa de todas. ¿Cuál es? Las tasas de interés. Miren, si se logra entender cómo funcionan las tasas de interés, se tiene la llave maestra, la clave para descifrar casi todos sus movimientos y, lo más importante, su impacto real en la economía. Este es súper interesante porque crea dos escenarios que son como el día y la noche. Por un lado, si las tasas son bajas, el dinero es barato. Es más fácil pedir un préstamo, ¿no? Y eso nos anima a todos, a las personas y a las empresas, a gastar, a invertir, a mover la economía. Pero si las tasas son altas, ¡boom!, el dinero se vuelve caro. Y ahí el incentivo cambia por completo. Ya no dan ganas de endeudarse, sino todo lo contrario. Es mejor ahorrar y pagar las deudas que ya se tienen. Bien. Segunda sección, inflación versus devaluación. O sea, ¿por qué el dinero vale menos con el tiempo? Porque resulta que esas decisiones de los bancos centrales, las de las tasas de interés, tienen dos consecuencias directas que todos, sin excepción, sentimos en el bolsillo: la inflación y la devaluación. A ver, veamos qué son exactamente. La inflación es eso que se siente todos los días. De verdad, es la razón por la que de repente el carrito del supermercado sale más caro que el mes pasado o por la que llenar el tanque del auto duele cada vez más. El billete es el mismo, el número que tiene impreso no cambia, pero lo que se puede comprar con él, eso sí que disminuye. Y ojo, aquí hay una diferencia clave que a veces se confunde, porque si la inflación es sobre el poder de compra dentro del país, la devaluación es otra cosa. Es la pérdida de valor de la moneda, pero comparada con otras monedas del mundo. Es cuando fundamentalmente la moneda de un país se debilita en el escenario global. Y para que vean un caso extremo, pero extremo de verdad, miren esto. Este billete no es un chiste, ¿eh? Es un recordatorio muy real y muy dramático de lo que pasa cuando se imprime dinero sin ningún tipo de control. El resultado es una devaluación que literalmente destruye por completo el valor del dinero. Bueno, vamos a la sección 3, renta fija versus renta variable. Los dos caminos básicos de la inversión. Ya que entendemos un poco mejor el panorama económico general, la pregunta del millón es, ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo se participa activamente en todo esto? Pues bien, en el mundo de la inversión básicamente existen dos grandes caminos. Y aquí es donde se presenta la decisión fundamental para cualquier persona que invierte: el famoso equilibrio entre seguridad y crecimiento. Piénsenlo así: la renta fija te da previsibilidad, es como un camino más seguro, más tranquilo. En cambio, la renta variable, como por ejemplo las acciones, ofrece un potencial de ganancia mucho mayor. Pero claro, el riesgo también es más alto. Sección 4. Invertir en el mercado. Vamos a ver cómo diversificar el riesgo. Ahora, metámonos de lleno en la forma de inversión de renta variable más conocida por todos: el mercado de valores. Seguro han escuchado hablar 1000 veces del S&P 500, ¿no? Bueno, ¿qué es exactamente?
Es bastante simple en realidad. En lugar de apostar todo el dinero al éxito de una sola empresa, invertir en este índice es como si se estuviera invirtiendo en el éxito de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, todas al mismo tiempo. Es la forma clásica de diversificar, de no poner todos los huevos en la misma canasta. Pensemos en esto por un segundo. Si se invierte todo en una sola compañía, el resultado puede ser extremo. Es de todo o nada. El potencial de ganancia puede ser enorme, pero, por otro lado, el riesgo de perderlo absolutamente todo también está ahí. Es un salto de fe. Ahora, veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si en lugar de una se diversifica? Al distribuir esa misma inversión entre 500 empresas, como en el S&P 500, los picos y los valles se suavizan muchísimo. Tanto el potencial de ganancias como el de pérdidas se moderan, y eso crea un camino de inversión, mucho más estable y predecible. Ok, muy bien, pero ¿cómo se invierte en un índice como el S&P 500? Hay dos herramientas súper populares para hacerlo, los ETFs y los fondos indexados. Un ETF, para que se entienda fácil, funciona casi como una acción. Se compra y se vende fácilmente durante el día y sus costos suelen ser más bajos. Por otro lado, un fondo indexado, que a menudo tiene a una persona gestionándolo, puede ser un poquito más caro, pero a veces tiene ventajas fiscales interesantes, como poder aplazar el pago de impuestos si se reinvierten las ganancias. Al final, la elección depende de lo que cada quien priorice, bajo costo y flexibilidad o beneficios fiscales a largo plazo. Quinta sección, inversionista o trader. La pregunta clave acá es, ¿cuál es el horizonte de tiempo y la mentalidad? Porque miren, ya tenemos las herramientas, ¿cierto? Pero ahora falta el elemento más importante de todos, la mentalidad. Y es que no es lo mismo, para nada, ser un inversionista que ser un trader. La diferencia es fundamental. ¿Y cuál es esa diferencia tan grande? El tiempo. Invertir es una estrategia a largo plazo. Es como plantar un árbol y tener la paciencia de verlo crecer año tras año. En cambio, el trading es pura actividad a corto plazo. Es literalmente un trabajo que exige estar comprando y vendiendo todo el tiempo, y eso requiere muchísima habilidad y una atención constante. Y algo que hay que tener clarísimo. El mercado inevitablemente va a tener caídas. Va a pasar. Lo que es vital es saber entender la diferencia entre dos tipos de caídas. Una corrección es como un bache normal en el camino, algo que pasa con frecuencia. Pero un mercado bajista, eso ya es una caída más seria y que dura más tiempo. Saber distinguir entre uno y otro es clave. Y aquí llegamos a un punto crucial. La verdadera habilidad está en ver una caída del mercado y saber diferenciar, ¿es esto una oferta temporal, una oportunidad para comprar más barato? ¿O es una crisis de verdad, una fundamental? Esa capacidad de análisis es lo que define el éxito a largo plazo. Porque la gran pregunta ¿es momento de entrar en pánico o es una oportunidad? La mentalidad correcta de verdad lo es todo. Y con esto cerramos el círculo. Si se fijan, hemos ido desde las grandes decisiones de los bancos centrales hasta los tipos de fondos de inversión. Todo eso, al final, es lo que prepara el escenario. Pero el resultado final, el éxito o no, depende de una cosa, de tener una estrategia personal y la mentalidad correcta para no desviarse de ese plan. Y para terminar, les dejo una pregunta para la reflexión. En un mundo donde la inflación y la devaluación están constantemente comiéndose el valor de nuestro dinero, no hacer nada es, en sí mismo, una decisión financiera. La verdadera pregunta entonces no es invertir o no, sino ¿cuál es el costo real de la inacción?